Una pregunta que además se las vamos a trasladar a Joan Quay, que es experto en tecnología. La pregunta es, que tiene que ver con nosotros, con eso que hacemos todos los días. ¿Por qué ya no hablamos tanto por teléfono como antes? Casi el 80% de los jóvenes experimenta aprensión y ansiedad, si tiene que llamar, aunque varios estudios resaltan que hacerlo es bueno para mejorar los vínculos con nuestros allegados. ¿Hablamos menos por teléfono? ¿Es solo una tendencia de los jóvenes? ¿A qué nos referimos con hablar por teléfono? ¿El hola, qué tal, cómo te va? ¿O el hablar también incluye a utilizar menos algunos dispositivos como por ejemplo WhatsApp? Joan, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Mario. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Joan, ¿es tu nombre real o es te lo pusiste? No, es mi nombre real, Mi mamá me lo puso por Serrat, así que... Ah, porque yo estaba pensando... estaba pensando en Joan Collins. No, por Serrat. En realidad buscaba un Joan y no encontraba y lo teníamos al gran Serrat. Por favor, qué lindo nombre. Muchas gracias, Mario. ¿Y lo disfrutaste o lo padeciste en su momento? No, lo disfruto, la verdad es que lo disfruto mucho, me encanta mi nombre, así que conviviendo con él. Escúchame, ¿tu vieja vive? Sí, claro, sí. ¿Cómo se llama? Clara. O sea que si a Clara le cantás para la libertad, sangro lucho, o nene, deja ya de niño, deja ya de joder con la... Se le caen las medias si lo escucha el nano. Absolutamente. Hace poquito estuvo el último recital de acá de Serrat en Buenos Aires y estuvo ahí viéndolo, así que una gran fanática. Creo que tiene más fotos de Serrat, más fotos de Serrat en su billetera y en su habitación que mías. No te puedo creer. Igual en ese recital se le debe haber estrujado la panza. Sin lugar a dudas. Porque tiene que ver con vos. Bueno, Joan, gracias por atendernos. ¿Hablamos menos por teléfono? ¿Cómo es esto? La verdad, Mario, es que pareciese, tal como vos dijiste en la introducción, que de repente odiamos hablar por teléfono, ¿no? O se convirtió en una falta de respeto. Lo que termina pasando es que sí, estadísticamente, las generaciones, los millennials y los centennials, hablan menos por teléfono, aunque probablemente muchos de ellos se sienten más conectados hablando por teléfono, pero estadísticamente hablamos menos por el surgimiento de otros canales que requieren otros estímulos, como la mensajería, ¿no? Probablemente hablemos con más personas por mensajería de texto que telefónicamente o por mensaje de voz todos los días. O sea que cuando decimos hablamos menos por teléfono, se habla menos por teléfono, es el tradicional, hey, hola, ¿qué tal? ¿Me atendés? Papá, y no los mensajes de texto. Claro. Es decir, se calcula que se habla el doble por servicio de mensajería que por llamadas tradicionales. Y esto no es una estadística de ahora, es una estadística que ya viene pasando hace varios años. Y no solo preferimos estos mensajes instantáneos a las llamadas, los preferimos a interactuar con otras personas. Es decir, que preferimos hablar por mensaje que interactuar también cara a cara. No solamente que no hablamos por teléfono, sino que interactuamos menos físicamente. Claro. A mí lo que me llama la atención es que también, por ejemplo, el WhatsApp está siendo reemplazado por otras aplicaciones. Por ejemplo, algo autorreferencial, ¿no? Pero mis sobrinos no me escriben, no me llaman, olvídate, que me llamen, olvídate. No me escriben por WhatsApp, pero sí me escriben por privado de Instagram. Y yo digo, pero a ver, si somos familia, si hasta tenemos grupos donde nos podemos comunicar, si por supuesto tienen habilitado llamarme a la hora que sea, ¿por qué me escriben por Instagram, donde me escribe un montón de gente y donde no sé si en algún momento voy a ver su mensaje? Digo, tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Y sin lugar a dudas, los canales y las costumbres van cambiando. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, quizás la llamada telefónica, que se esperaba de alguna forma con alegría, ¿no? O se toleraba de alguna forma con había una mayor tolerancia. Y hoy pareciese que hay un rechazo universal a las llamadas telefónicas. Y pasa un poco también con WhatsApp, ¿no? Donde hay tantas personas y tanto alcance, y donde se mezcla también lo privado y con lo laboral, tal, Mario, como comentás vos automáticamente. Es como que a veces algunos canales se convierten en intrusivos, ¿no? Hoy la llamada telefónica para muchos es algo incómodo. ¿Por qué me estás llamando
si no me avisás antes. Claro. Y yo creo que una de las razones es que cuando nos entra una llamada, nos interrumpe algo que estábamos haciendo, y creo que hay algo psicológico también de las nuevas generaciones y las nuevas costumbres, que de alguna forma hoy está pasando eso. ¿Y qué consecuencias puede tener esto en nosotros? Desde tu mirada, ¿eh? A ver, me parece que también esta incomodidad y esta intromisión también de parte de las generaciones nuevas, también porque la llamada telefónica o el contacto cara a cara requiere una respuesta inmediata. Si yo estoy hablando con vos, no es que puedo tardar en responderte, o el famoso visto, o clavarte el famoso visto, es decir, tengo que dar una respuesta sí o sí, que de alguna forma al contrario de lo que ocurre con la comunicación escrita. Y eso de alguna forma yo creo que pasa por los ritmos de ansiedad que hoy en día vivimos producto de las redes sociales, por la demanda también y la presión social para poder responder en forma inminente, y eso de alguna forma es un gran desafío que hoy en día tienen las generaciones nuevas, porque estamos hablando de generaciones que quizás no tienen el ejercicio de la respuesta inmediata, o el ejercicio también de cuando uno sale a trabajar habitualmente, uno tiene que liderar equipos o liderar personas o tener ideas creativas en un ambiente social, y eso de alguna forma es una consecuencia de la que estamos viendo hoy en día. Son generaciones enteras que quizás tienen otras habilidades que otras generaciones no tenían, pero ese tipo de habilidades puntuales de la respuesta inmediata o de la excesiva planificación, son de alguna forma son cosas que hoy en día siento que están pasando. Hola Joan, ¿cómo estás? Diana Surco te habla. Hola, buenas tardes, Diana. Bueno, hablando de ansiedades, recién lo comentás, ¿hacia dónde crees que se encamina la humanidad a propósito de esto? ¿A qué manera de comunicación? A ver, en el futuro. Yo creo que la comunicación hoy en día, la comunicación en general está cambiando en el mundo drásticamente, y estamos en un momento de transición muy importante, donde el surgimiento de las redes sociales empiezan a cambiar las formas, los lenguajes, y empiezan a afectar directamente la cultura. Y yo creo que los ratios de ansiedad dependen de ponernos límites y también de educar a los que son padres, a sus hijos, a establecer estos límites con que tengan límites con la tecnología, porque yo creo que hoy tenemos es fundamental enfocar esta cultura crítica, esta cultura más reflexiva, fomentar la reflexión crítica, a poder cuestionar y evaluar también lo que uno está viendo, hablar sobre los riesgos, establecer límites. Yo creo que hoy en día en la comunicación digital no hay límites claros, y hace falta un poco establecer esos límites, que muchas veces son límites que tenemos que establecer de forma propia, porque nadie más nos va a establecer esos mismos límites. Claro, hablando de padres, establecer esos límites también implica tener las herramientas para poder hacerlo, pero ¿qué pasa cuando hay como una generación que tuvo que adaptarse y no que haya nacido en una era de esta comunicación digital, que tal vez tiene ese trabajo o ese cuesta arriba, digamos, ¿no? En materia de cómo lo leo, cómo decodifico todo esto que la nueva comunicación me trajo y que me lo impuso, entre comillas digo, me lo impuso, ¿no? Los tiempos nos han ganado en ese aspecto para los que tenemos por ahí una edad o una generación determinada, ¿no? Y mismo le creo que le pasa a todas las generaciones, ¿no? Yo soy denominado millennial. ¿Cuántos años tenés, Joan? Tengo 32. 32. Yo tengo 43. 43. Bueno, y muchas veces yo, por ejemplo, con mis sobrinos, hay ciertas costumbres o ciertas palabras en el lenguaje o ciertas redes que yo no termino de comprender. Y creo que nos pasa a todos eso. En todas las generaciones está pasando eso hoy en día. A ver, un ejemplo, Joan. Y, por ejemplo, con TikTok. Con TikTok yo, por ejemplo, los contenidos que se publican allí, creo que no los termino a veces de entender, o las expresiones que se usan ahí, o las palabras, o los tonos. Para mí no los termino de comprender, son demasiado rápidos, y eso creo que nos pasa hoy en día a todos. Entonces estamos en un momento donde la humanidad se enfrenta a una tecnología que avanza a ritmos exponenciales, y muy por detrás vienen los cambios sociales y culturales.
Entonces, tenemos que ser críticos de esta brecha que hoy en día existe, y es fundamental lo que mencionábamos de la educación, el diálogo, son clave para poder ayudar mismo a los que son padres a sus hijos, y cuántas veces nos pasa esto con grupos de amigos, o cuántas veces nos pasa esto con parejas. Eso, Joan, en las relaciones también. Mira, te cuento algo, y Mario, a ver vos qué opinás. ¿Te acordás, Mario, en esa época donde se llamaba la radio y decíamos, poner un programa de radio planteaba la consigna de poder conocer a otra gente, entonces vos dejabas tu número de teléfono y hacíamos contactos a través de la radio, ¿no? Fulano de tal, busca tal, fulana de tal zona, qué sé yo, quiere conocer gente. Y eso era como algo por un lado divertido, por otro lado era una propuesta que te acercaba, en este caso, bueno, una radio, por poner un programa de radio, y se generaba esos contactos y esos vínculos a través del teléfono. Y era charlar, y era estar una hora, estar media hora, estar una hora y media, y conocer a la persona a través del teléfono hasta que se generaba una cita, ¿no? Claro, eso parece que no existe más. Y por eso suscribo a esta idea de que ¿por qué ya no hablamos por teléfono?, que es la premisa de la nota también, Joan, y por qué los jóvenes hoy experimentan otra manera de comunicarse, porque incluso me ha llegado a mí, por datos cercanos, o porque incluso a mí me ha pasado en algún momento hace poquito tiempo esto de, mejor sigamos con texto o con audios, o hagamos videollamada, pero llamado por teléfono no. Y digo, sí, a ver, ¿qué pasa que no quieren dialogar? Entonces... yo siento por un lado con respecto a las relaciones mediadas, o a las relaciones o al amor mediado por redes, siento que hoy tenemos una abundancia de información. Yo antes salía con alguien y quizás lo más privado que me podía dar era su número de WhatsApp o su número de teléfono, era lo más privado que hoy en día. Yo hoy en día acepto a alguien en Instagram o acepto a alguien en Facebook, y puedo observar todo su historia de vida, y es como que se pierden los secretos, ¿no? O al menos la parte que se hizo pública. Claro, bueno, lo que pasa es que los límites entre lo público y lo privado cada vez más se desvanecen. Entonces, claro, cada vez más los límites de lo público y lo privado en muchas instancias en las generaciones nuevas se empiezan a desvanecer. Entonces, es como algo que hoy en día siento que está pasando. Y en segundo lugar, ¿por qué no quieren hablar? Porque, a ver, yo siento que hay algo... Hoy en día uno, al no poner el cuerpo o al no poner la voz, uno tiene como una especie de mayor impunidad, ¿no? Porque cuando uno pone el cuerpo o pone la voz, la situación cambia. Entonces, por eso, lo que decís, probablemente es muy fácil insultar a alguien por mensaje de texto o hablar mal de alguien por mensaje de texto, pero cuando uno, seguramente si tengo a esa persona enfrente, la voy a tratar completamente distinto. Entonces yo siento que este tipo de canales lo que hace es fomentar una mayor impunidad, porque al no poner el cuerpo, uno se siente como con más poder. Joan, es como que hay una despersonalización, por decirlo de alguna manera. En muchos casos yo siento que, y también por eso el ciberbullying y tendencias también entre los más chicos, y porque es mucho más fácil, porque yo me puedo esconder frente a un avatar o a un nombre ficticio, que ese nombre ficticio y creo como que no tiene consecuencias lo que yo hago. Creo que hay una falta de conciencia de las consecuencias que producen el uso excesivo de estos canales. Por eso yo, por ejemplo, personalmente, cuando tengo que charlar con una persona de algún tema serio, y prefiero no hacerlo por mensaje de texto, porque se malinterpreta. Entonces, y ahora, y más ahora con el por 2, el 1 por 1,5 por 2 del mensaje de WhatsApp, que te permite adelantar el mensaje de voz. Pareciese que estamos obsesionados por el mensaje y no por el canal del mensaje. Entonces, y me parece que eso, a ver, yo cuando salió en mi segundo libro, que se llama El dilema humano del Homo sapiens al Homo tech, cuando estaba escribiendo el epílogo, justo se había lanzado esa fusión de WhatsApp, y pareciese que el tiempo y la velocidad son como dos variables que el mundo de hoy, el mundo de la comunicación, el mundo de la cultura, son como predominantes. Y muchas veces cuando vamos a acelerar un audio por 2, recordemos que los silencios a veces dicen mucho más que las palabras. Sí, totalmente. Entonces, eso excepto que conozcas a la persona que te lo envíe,
Te cuento, Joan, la semana pasada mi madre, que la adoro y la amo, me mandó un audio de 12,35 minutos. No, es tu enemiga, no es tu madre. ¿Para cuánto? 12:30, mira, te lo voy a buscar. ¿Pero qué te mandó? ¿El alegato de...? Primero porque, bueno, no vivo con ella, Joan, ya desde hace un tiempito, y ahora está de viaje y desde allá me mandan. Pero se mandan habitual, porque por ahí vos decís, nos hablamos una vez al mes, bueno, se justifica. Claro. ¿Pero se hablan todos los días o no? No, todos los días no, pero estamos hablando promedio ahora, en estas semanas, ponele 2 veces por semana, porque ella está en otro lugar, está de viaje, Joan. Claro. Igual no está lejos, está acá en una provincia del país, pero digo, yo le digo, ay mamá, después le mandé, no me mandes audio tan... Pero ¿sabes qué? Se lo dije 4, 5, 6 veces, y bueno, Joan, es mi madre, pero por eso voy con lo que decías, como ya le conozco los silencios y demás, y bueno, un poco acelero el audio, claro. Pero son 12 minutos, Joan. Lo que yo te entiendo. Son casos particulares, digamos, pero entendí lo que dijiste perfecto igual. Y hay como una especie también de cultura o de protocolo, ¿no? Si yo le mando un mensaje de voz a alguien, sí, me puede responder con un mensaje de voz. Yo le mando un mensaje de texto, espero que me devuelva con un mensaje de texto. También a mí me pasa con mi madre, ¿no? Habitualmente cuando yo voy a visitar a mi mamá, una vez por semana, cada dos semanas, cada 2 fines de semana, y voy a pasear al perro y me cuenta quizás detalles que para mí quizás no son relevantes, pero quizás para tu mamá contarte esos detalles son muy relevantes y a ella le hace bien. Entonces me parece que estamos en un momento donde tenemos que también acordarnos que somos humanos y las cosas en la humanidad llevan tiempo y llevan un proceso. Sí. Entonces, sí, quizás 12 minutos quizás es mucho, pero quizás para ella contar esos detalles, claro, es algo humano que para ella es importante que vos sepas. Entonces estamos en un momento, yo creo que estamos en un momento de transición donde tenemos que recordar que no somos máquinas, que no somos robots, que las habilidades humanas van a seguir siendo irreemplazables y que tenemos que entender que los extremos en la vida no son buenos. No es en un mundo donde nunca más llamadas o siempre llamadas o nunca más tecnología o siempre tecnología, sino los extremos en la vida no son buenos porque no nos permiten dudar. Que estamos en un momento donde tenemos que dudar y cuestionar más todo este avance tecnológico que tenemos, crece todos los días. Qué linda frase esa. Los extremos no son buenos porque no nos permiten dudar. ¿Qué es este desafío viral en TikTok que conocimos? Bueno, el caso de una chica en Santa Fe, creo que hay otro en el sur, muy jovencitos, adolescentes que murieron a causa de esto. ¿De qué se trata y qué podemos hacer frente a esto? Mario, mira, los desafíos virales surgieron desde hace varios años también, con la irrupción también de la democratización producto de las redes sociales, y tal como comentabas, pueden tener consecuencias muy peligrosas e incluso lamentablemente fatales, ¿no? Como lesiones físicas, como ciberbullying, que básicamente es la humillación o el acoso en línea, especialmente cuando se comparten videos o imágenes negativas. Una consecuencia que también la minimizamos a veces es que provocan una cierta adicción a las redes sociales, porque si yo estoy siguiendo un desafío viral estoy como más propenso a tener una especie o un camino a una adicción a la red social, propagación de comportamientos prejuiciosos, hay un montón, también la privacidad. Entonces me parece que los mayores consejos que se pueden tomar para poder educar a los hijos o para poder generar una cultura crítica al respecto es fomentar una cultura de la privacidad, es enfatizar sobre la importancia de la autoestima, es decir, a desarrollar una autoestima, a que los hijos puedan desarrollar una cultura de autoestima saludable y no basar en su autoevaluación en la aprobación de los demás. Creo que estamos fomentando la reflexión crítica, un poco lo que hablamos antes, ¿no? ¿Y qué hacemos como papás? Porque se entiende la teoría, pero digo, esto de ¿qué puedo hacer? Tengo mi hija de 12, 13, 15 años que tiene una cuenta de TikTok. ¿Qué sugerís que podemos hacer? Y me parece que hay que hablar con ellos sobre los riesgos directamente, ¿no? Discutir abiertamente sobre los peligros de este tipo de naturaleza y a comprender las posibles consecuencias a partir de su participación. Y yo creo que, y en segundo lugar, lo que podemos hacer es establecer límites sanos y tomar decisiones informados, ¿no? Sobre su uso y su participación, su potencial participación en estos desafíos. Porque otra vez, hoy en día lo que no tenemos es los límites no están muy claros, ¿no? Los límites se desvanecen.
En una entrevista hace algunas semanas me preguntaron, y Joan, ¿para cuándo calculás vos que se le puede entregar un teléfono celular a un chico? Y eso depende mucho de cada padre. Eso claro. Dicen que está entre los 9 y los 13 años aproximadamente ese tiempo, pero me parece que es fundamental el diálogo, fundamental conversarlo. Y no solamente con los más chicos, sino también con nuestros pares. ¿Cuántas veces nos pasó de estar cenando con un grupo de amigos o cenando con nuestros familiares y que de repente esté en el momento de sacar el teléfono? Y para mí, y eso muchas veces yo trato de dialogarlo y trato de hablarlo. Hace muchos años que trabajo con tecnología y sociedad yo, y mi trabajo va un poco encaminado con eso. Entonces no es exclusivo a los más chicos, creo que es algo general y que tenemos que empezar a conversar a nivel generacional entre todas las generaciones que conviven en ese mundo hoy en día. Uh-huh. La última, a nivel tecnología, ¿qué es lo que más te delira, te vuelve loco, te encanta? A ver, este año, Mario, pareciese que es el año donde se pone a discutir y donde se pone a cuestionar la inteligencia artificial. Seguramente han hablado de ChatGPT, este asistente de inteligencia artificial que es como que puede responder casi cualquier cosa. Creo que a mí de alguna forma me hace pensar mucho las aplicaciones de la inteligencia artificial y de la robótica y cómo esto está impactando en nuestra vida cotidiana. Creo que estamos en un mundo donde hay muchísimos problemas y muchísimos desafíos globales, pero que estamos en un mundo donde tenemos que aprender a convivir con la tecnología de forma crítica, sin caer en extremos. Vuelvo a lo mismo. Y creo que tenemos que sembrar más dudas, porque la duda es el motor del conocimiento. La certeza nos estanca. Entonces, no tengamos certezas, porque el mundo de hoy tenemos que seguir dudando y seguir cuestionándolo por esta naturaleza de cambio y dinamismo que propone el mundo de la actualidad. Joan, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande, a disposición siempre. Muy linda semana. Y un beso a Clara, por supuesto. Le mando. Un beso. Hasta luego. Chao, hasta luego.